al debate de la ley más importante que pueda este Congreso tramitar, como lo es la ley de presupuesto. Y no solamente por lo que representa el contrapeso constitucional de que el primer poder de la República, representado acá en este plenario, tramite el presupuesto de los siguientes poderes, de las instituciones, de los ministerios. Representa también un esfuerzo grande de control político. A veces nos quejamos y la ciudadanía critica de que qué están haciendo para hacer control político. Bueno, esta es la principal herramienta para verificar las acciones que hace el Poder Ejecutivo, para verificar el cumplimiento de metas y sobre todo el accionar de los ministerios del Gobierno de la República. Este es un presupuesto que se enmarca no solamente como una vía ordinaria más. Hay que revisar el contexto, luego de aprobar una reforma fiscal y en el medio de una ya clara desaceleración económica del país. En medio de ese ambiente, de ese contexto, nos animamos a tramitar un presupuesto con condiciones totalmente adversas y con una garantía de regla fiscal garantizada para este año. 10.5 billones de colones es el plan de gastos, que es una autorización al fin y al cabo, lo que le hace la Asamblea Legislativa al Gobierno de la República. A como puede ejecutarlo, puede no ejecutarlo. Un presupuesto financiado en un 52% por ingresos corrientes y en un 48% por deuda. Deuda que al final y al cabo no hemos logrado controlar y que tenemos que incluir dentro del financiamiento para seguirla pagando. Ahí se aumenta el límite que tiene la tarjeta de crédito para poder todos los meses ajustarle a los intereses y hacer algún tipo de amortización. Y este presupuesto, cuando en su momento la exministra Rocío Aguilar lo presenta a la Asamblea Legislativa, hace un anuncio importante y señala de que se da una disminución del gasto corriente. Celebran que se disminuyó por primera vez el gasto corriente, de que se hizo un esfuerzo institucional desmedido para reducir el gasto corriente y para atender el señalamiento de los organismos internacionales. Y revisamos con cautela a dónde fue ese esfuerzo que anunció la ministra al país de que habían hecho los ministerios. Bueno, resulta que ese esfuerzo no existió. Ese esfuerzo fue una maniobra que se utilizaron para poder recalificar algunas partidas que anteriormente se transferían para que no fueran gasto corriente, sino que fueran gasto de capital. Pero el monto era el mismo monto se transfería, lo que pasa es que una parte lo indicaron como corriente y la otra parte como capital. Y muchas veces, y esto quiero ser claro, muchas veces sin consultar. En actas constaron las audiencias donde los ministros y las ministras decían de que no conocían cuál fue el método que se utilizó en Hacienda para recalificar una partida. Y ahí lo vimos con el FES. Preguntemos entonces, Hacienda, ¿cuál fue la metodología que se utilizaron para poder determinar un cálculo exacto en las partidas que podían calificar como gasto de capital? Y no solamente fue el FES, ahí tenemos las partidas que corresponden a FODESAF, el Sistema de Banca para el Desarrollo, que el diputado Villalta anota, las juntas de educación, el PANI y el CETAC también, fueron alrededor de 159.000 millones de colones que antes se transferían como corrientes y ahora se catalogan como transferencias de capital. Ahí no hubo esfuerzo entonces de parte de cada ministerio de hacer una revisión a conciencia de lo que necesita cada título presupuestario para ajustar una regla fiscal, sino que más bien hubo una colaboración desmedida en muchos casos por parte de Hacienda. Y digo desmedida porque fue tal el achicamiento que se tuvo en algunos títulos que vemos lo que sucede alarmante en el Poder Judicial. Ahí vemos cómo una sola ministra, un solo departamento de Estado obliga a un poder de la República a limitarse en su ejecución e incluso por encima de leyes que nosotros habíamos aprobado. El Poder Judicial, a pesar de tener un gran espacio de crecimiento en gasto corriente para el próximo año, no va a poder hacerlo porque la globalidad del presupuesto obliga a tener únicamente un espacio cada vez menor y eso si contamos los 35.000 millones de colones que se incluyeron como transferencia del FES. Estamos dejando
sin recurso para el Poder Judicial, la Ley de Jurisdicción Especializada en el Crimen Organizado, reforma que impulsamos recientemente y que fue aprobada con tiempo récord en este Parlamento. Estamos dejando sin recursos también los 777 millones que se requieren para aplicar la Ley de Bienestar Animal. El Código Procesal Agrario también, que a veces celebramos su aprobación y la deuda histórica que tenía el país. Díganme si vamos a poder ejecutarlas cuando no tenemos los recursos transferidos. La Ley de Justicia Restaurativa y también el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Y este plenario habla con vehemencia, recalcando la labor de nuestros hermanos indígenas, y no vamos a poder financiar con un solo colón la ley que les permite el acceso a la justicia. Tuvimos grandes debates cuando tramitábamos incluso la reforma del reglamento legislativo, pero aquí no se está diciendo nada de los menos de 100 millones de colones que se le están recortando para poder financiar la implementación de esta ley y, por supuesto, el Código Procesal de Familia. Y no vamos a poder hacer nada porque la aplicación de la regla fiscal a hacerla global y no por título presupuestario impide que se le transfieran recursos al Poder Judicial para poder implementar estas leyes. Ahí es donde existe el verdadero debate, ya no solamente en cuánto es el monto total ni cómo lo financiamos, sino que estamos desprotegiendo y qué va a hacer este primer poder de la República para alzar la voz por esas necesidades importantes en un poder de la República que Hacienda ingratamente llegó y dispuso de las tasas de crecimiento para el año siguiente. Olvídense entonces de acceso a justicia a los pueblos indígenas, olvídense entonces de aplicación de la Ley de Bienestar Animal, olvidémonos entonces de la aplicación del Código Agrario y de todas esas normativas que hemos nosotros impulsado para quitar esas desigualdades entre la sociedad. Y precisamente porque no existió el cálculo, porque Hacienda, con el afán de venir a este primer poder de la República a decir de que había disminuido el gasto corriente, lo que hizo fue capitalizar algunas partidas sin tomar en consideración el colchón que se podía tener para aumentar en los años siguientes. Y es tan pequeño, por favor escúchenme, es tan pequeño el colchón en aumento en gasto corriente que si el otro año tenemos alguna situación de emergencia, el transferir esos recursos implicaría la desaplicación de la regla fiscal. ¿En manos de quién estamos promoviendo la tramitación de un presupuesto, la elaboración de los presupuestos que envían cada ministerio? ¿Quién une eso y al final hace la globalidad para enviarlo a este primer poder de la República sin tener la sensibilidad, sin tener también la proyección de las situaciones que puedan darse el año entrante? Quiero apuntar también un elemento que dijeron mis compañeros y compañeras sobre el tema de la disposición de los recursos y la posible falta de recursos para algunos programas sensibles. Y no porque nosotros queramos inventarlo, sino porque hay informes y los mismos jerarcas en las actas de la Comisión de Asuntos Hacendarios dejaron de manifiesto de que este es un presupuesto incompleto. Estamos tramitando acá un presupuesto incompleto para el siguiente año. Escúchese bien, cerca del 73% de recursos menos para textiles y vestuarios de los policías. No vamos a tener vestuario para nuestros oficiales. Y consta en los expedientes de la comisión la queja que tuvieron los programas de seguridad ciudadana, policía de fronteras y también todo lo que consta con servicio de vigilancia aérea, porque no van a tener recursos suficientes para darle avituallamiento policial. Y lo que nos dice a nosotros la viceministra de Seguridad Pública es que están haciendo todo lo posible para comprarlos en este año y no tener que comprarlos en el siguiente. Y si uno revisa la página del SICOP, se da cuenta que son apenas contrataciones que se están dando y que ya está por finalizar el año. ¿Qué pasa si existe alguna apelación que no logre concretar esa contratación este año? No hay recursos, ni uniformes, ni presupuesto, ni colchón para poder darle los recursos y tener avituallamiento policial. Esa es la irresponsabilidad que estamos nosotros entendiendo acá. Y yo quiero ver qué es lo que va a pasar si esto ocurre en enero en la Comisión de Hacendarios, corriendo para aumentar el presupuesto para darle compra de avituallamiento policial. Este año ya no se compraron armas, diputada Bolio Pacheco. Tenemos armas
en los cuerpos policiales desde hace 35 años. Desde hace 35 años tenemos armados a nuestros policías y pedimos una lucha frontal contra el crimen organizado y pedimos una lucha ardua en la seguridad ciudadana y queremos darle seguridad a la ciudadanía, a esa que está desesperada en la parada de un bus para poder tener tranquilidad. Pero sepan, ciudadanos, de que este gobierno envió un presupuesto sin recursos para avituallamiento policial, sin recursos para compra de armas y sin margen de crecimiento para el año entrante. Esa es la condición en la que nosotros estamos tramitando esta iniciativa. Por supuesto que merece debate, por supuesto que merece alzar la voz y por supuesto que merece una necesaria reflexión de qué es lo que envía Hacienda y cuál es el anuncio inicial que hace, sí, muy bonito y de celebración, de que estamos reduciendo el gasto corriente porque capitalizamos algunas partidas. Este presupuesto también se enmarca dentro de normas presupuestarias que Liberación Nacional ha impulsado, no solamente en el presupuesto vigente de 2019, sino que las queremos para el presupuesto entrante, y no son normas atípicas como aquí se ha querido sugerir. Es control presupuestario dentro de la dinámica que tiene un Congreso de la República. El decirle al Poder Ejecutivo que no puede hacer colchones para hacer cambio por parte de decreto. La norma 10 que está vigente y que nosotros impulsamos y que está en este dictamen que sometemos a conocimiento del plenario, incluye la posibilidad de que cada partida que el Ministerio de Hacienda quiera aumentar para posteriormente hacer distribución por parte de decretos, tenga que venir al plenario legislativo para su respectiva autorización. Y por supuesto que no le gustó a la señora exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, cuando este diputado le pregunta que por qué no incluyeron esas reformas, por qué no la incluyeron en el presupuesto vigente. Bueno, porque no estaban conformes. Y no estaban conformes porque ya estamos tramitando la 8ª modificación presupuestaria de este año. 8ª modificación en donde hemos logrado identificar, por ejemplo, los recortes odiosos a los Sensinay, que hemos logrado identificar también los recortes a algunas partidas para poder sufragar gastos que no se planificaron en los 12 meses del año. Y eso nosotros lo hemos aprobado acá, gracias a las normas que nosotros implementamos en un presupuesto y que logramos nosotros tener ese control legislativo para poder darnos cuenta de lo que estaba pasando con la ciudadanía. Entonces sí habían colchones que se estaban utilizando, entonces sí había margen y maniobra para poder implementar ahí. Las plazas también, el crecimiento de las nuevas plazas en el Poder Ejecutivo y el control que nosotros establecimos en una norma. Tuvimos diferentes criterios de jerarcas que por favor nos pedían cambiar esa norma para poder contratar personal, muy contrario al decreto, la iniciativa o la directriz que firmó el presidente para no contratar personal en la administración pública. ¿Y por qué no varían entonces esa directriz presidencial y nos piden a nosotros variar una norma de ejecución presupuestaria? ¿Por qué si nos piden entonces menos control en lo que hace discrecionalmente por parte del decreto y no cambian una directriz que tienen a nivel del Ejecutivo? Esos son los elementos que hemos añadido en este presupuesto. Quisiéramos también ampliar el debate sobre la pertinencia del gasto y también la relación que tiene con la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué estamos nosotros aprobando y qué esperamos tener como resultado para tener esa meta clara de que el país se está ajustando a una visión de largo plazo, de mediano plazo, en un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuántos espacios estamos recuperando por medio de áreas ciudadanas para la recreación? ¿Cuántos espacios deportivos estamos construyendo? ¿Cuántos kilómetros de asfalto estamos recuperando? ¿Qué inversión le estamos haciendo a nuestros puertos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros aeropuertos? ¿A dónde está el control policial, migratorio y esa necesaria y urgente reforzamiento a la seguridad pública? Esos son los temas que estamos debatiendo acá. Y difícilmente vemos una actitud, por lo menos proactiva, a poder tener una discusión de lo que va a suceder el próximo año. Que quiero dejarlo acá en actas, cuando vengan los primeros presupuestos extraordinarios, del poco margen de maniobra que vamos a tener el año entrante, del poco margen de maniobra si existiera una situación de emergencia, del poco margen de maniobra si al final no se logra comprar los uniformes y el avituallamiento policial,
del poco margen de maniobra que queda porque no se hizo una revisión y un cálculo apropiado con la capitalización de las partidas. Y se decía muchas veces, por favor, devolvamos los recursos del FES, devolvámoslos, muy a pesar de ser una cláusula que se incluyó dentro de la negociación en la comisión de enlace y que luego los rectores pudieron hacer una determinación a lo interno para distribuir sus recursos. Y bueno, esa decisión de los 35.000 millones, que no es un error, por así decirlo, de este Congreso, sino que se tejió antes de enviarlo a este primer poder de la República, representa el poco margen de maniobra para el año entrante. La iniciativa de cualquier diputado o diputada de poder revertir eso le está incluso achicando más el espacio y el poco margen de maniobra. Y entonces sí tiene una relación de lo que pensaba doña Rocío Aguilar versus lo que estaban discutiendo aquella tarde en Zapote, que la excluyeron de cualquier negociación. Sí tenía vinculación, porque revertir eso era definitivamente no poder destinar nada para el otro año. No poder destinar nada porque está incumpliendo la regla fiscal. Y preguntémonos si estamos de acuerdo en incumplir la regla fiscal, que es el principal instrumento y la herramienta para controlar el gasto público. ¿Cómo lo controlamos entonces si tenemos un país que no quiere hacer un esfuerzo, un propósito en el tema del gasto? Y déjenme decirle, mis queridos y queridas costarricenses, si nosotros no tomamos una determinación con el 4.67 de aumento en el gasto corriente, vamos a tener que implementarlo más para los próximos años, porque el nivel de endeudamiento ya del 53% del Producto Interno Bruto es asfixiante y no permite ni siquiera la congelación de algunas canjes de deuda, concretar la disposición del gasto para futuro, porque ya es cada vez más alarmante los cuestionamientos que tenemos. Y por ahí se dijo, mira, es que con el plan fiscal logramos apaciguar una parte. Sí, fue una parte que ahora le corresponde al gasto hacerlo, porque nada hace usted con incrementar ingresos si no logra disminuir ese alto disparador del gasto que nos está costando ejecutar en una norma ya aprobada, en una regla fiscal que a algunos les parece impropia, pero que si no la atendemos y logramos bajar esa relación gasto con el PIB, vamos a tener que aumentarla en los próximos años. No quisiera cerrar esta participación también sin evidenciar los criterios, la diferencia de criterios que se ha tenido particularmente con aplicación de la regla fiscal entre la Contraloría General de la República y entre el Ministerio de Hacienda. Ahí tenemos una aplicación de cómo es que se evidencia en la regla fiscal en el presupuesto, si es con lo ejecutado, si es con lo presentado, si es con lo dispuesto años atrás, y si es una aplicación general o es una aplicación por título presupuestario. Esa diferencia de criterios que nosotros dejamos plasmado muy bien en la reforma fiscal debe venir acompañado de una interpretación que le permita una directriz clara a Hacienda y a la Contraloría de cómo aplicar ese verdadero instrumento para evitar posteriores recortes que nadie quiere acá de diferentes programas necesarios para el funcionamiento del país. Esta es la principal herramienta que tiene el legislador y la legisladora, no solamente de control político, sino también de trabajo efectivo. La ley que le da los recursos, la autorización de gasto al Poder Ejecutivo para implementar sus directrices, para implementar sus funciones, para generar resultados de aquella visión país que tejemos todos los 57 y las 57 en este recinto. Posteriormente, diputado presidente, espero agregar algunos datos adicionales a este debate que puedan generar también un trámite de conciencia de por qué le estamos solicitando por parte de esta fracción y los firmantes de este dictamen su voto favorable al dictamen de mayoría del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico 2020. Quiero también agradecer a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, no solamente por el trabajo arduo que se hace ahí, sino también por el trabajo técnico de aportar ideas a una de las leyes más importantes que se tramitan. Gracias, diputado presidente.